Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en Solo Minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios, pues recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, que consta de un solo video, y la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y el Evangelio de Marcos describe a Jesús como el león de Judá. Y Marcos simboliza el león por el valor, y esto también se da porque el Evangelio comienza con la predicación de Juan el Bautista, que estaba en el desierto donde él predicaba y había ahí también animales salvajes. También vemos que Marcos comienza con Juan el Bautista dando a conocer que en el desierto se estaba preparando el camino para el Señor Jesús, por lo cual bíblicamente Juan el Bautista viene a ser el más grande y el último de los profetas, de acuerdo a Lucas 7:28, y esto fue dicho por el mismo Señor Jesús. Marcos fue uno de los primeros libros escritos y se cree que probablemente se escribió entre los años 57 y 59 después de Cristo, y Marcos era un compañero, un apóstol de Pedro, que era su hijo espiritual de Pedro, y esto lo vemos en Pedro 5:13. Él recibió de Pedro la información de primera mano de los eventos y enseñanzas de Jesús y preservó la información de manera escrita. Marcos es el que aparece como Juan Marcos en el libro de Hechos 12:12, y su madre de Marcos fue una mujer rica, una mujer cristiana prominente en la iglesia de Jerusalén, y probablemente la iglesia se reunía en su casa. Marcos se unió a Pablo y a Bernabé, y en su primer viaje misionero, pero en su segundo viaje, debido a un fuerte desacuerdo que hubo entre estos dos hombres, esto aparece en Hechos 15, 37 al 38, Marcos no viajó con ellos, pero al final de la vida de Pablo, él llama a Marcos para que estuviera. Y esto aparece, para que Marcos estuviera con Pablo, aparece escrito en el 2 de Timoteo 4:11. Mientras que Mateo se enfocó con los judíos, Marcos se enfocó con los creyentes romanos, particularmente los gentiles. Y Marcos escribió como un pastor cristiano previamente había escuchado y creído el Evangelio, y esto aparece en el libro de Romanos 1:8. Y él deseaba que ellos contaran con una historia biográfica de Jesús como el siervo de Dios, el Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe, ¿verdad? Y se enfrentaban a una severa persecución, y para enseñarles lo que significaba ser sus discípulos. Jesús, en su viaje a través de Galilea y en áreas circuncidantes, tocó vidas de muchas gentes y de sus discípulos, y también vieron ellos la transfiguración de Jesús en Marcos 9:1 al 9, y él también les mostró a ellos su futuro y cómo sería el regreso con poder y gloria, revelándose a ellos tal como él era en realidad. Y aunque antes de ir a su viaje final a Jerusalén, los discípulos estaban concretamente temerosos, cuando Jesús fue arrestado, él se quedó solo. Recordemos que todos huyeron, y en las horas siguientes se proclamaron falsos juicios en contra de Jesús, y fue él violentamente tratado. Y vemos que en Marcos 14, 61 al 62, vienen los eventos culminantes que fueron la crucifixión, pero también la muerte, y seguido de la sepultura y resurrección de Jesús. Y estos no fueron presenciados por los apóstoles, más bien por las mujeres fieles que atestiguaron. Y después del día de reposo, temprano en la mañana, el primer día de la semana, ellas fueron a la tumba y llevaban especies aromáticas para la sepultura. Cuando ellas ven que había sido movida la piedra en donde estaba sepultado Jesús, y ellas vieron un ángel con una túnica blanca anunciándoles: Jesús ha resucitado. En realidad, las primeras evangelistas de Jesús fueron estas mujeres, porque ellas fueron a difundir que Jesús había resucitado. Y este es el mismo mensaje que se ha difundido a todo el mundo a través de todos los siglos y hasta nuestros días.
Jesús hizo mención de varios pasajes que estaban en el Antiguo Testamento. En Marcos 7:6, Jesús reprende a los fariseos por la adoración superficial a Dios con sus labios, mientras que sus corazones estaban lejos de Dios. Y esto también se profetizó en Isaías 29:13, y Jesús se refiere también a otra profecía, la cual se cumpliría esa misma noche, mientras que los discípulos serían dispersados como ovejas sin pastor, cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte, y esto aparece en Marcos 14:27, y también fue anunciado en Zacarías 13:7. Él se refiere nuevamente a Isaías cuando limpia el templo de los cambistas de monedas, que estaban más bien negociando, y en la indignación Jesús actúa, pues recordemos que el templo de Dios, dice él mismo, la casa de mi Padre será llamada casa de oración, no cueva de ladrones. Esto lo vemos en Marcos 11:15-17 y en Isaías 56:7 y en Jeremías 7:11, donde le entró el celo por la casa de su Padre. Y en los Salmos, cuando Jesús explicó que Él era la piedra angular, la piedra de la fe, de nuestra fe en la iglesia, y esto está escrito en Marcos 12:10, pero también en Salmos 118:22-23. Y entre los textos destacados vemos en Marcos 1:11, donde dice, vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos 1:17, Jesús les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. En Marcos 10:14-15, viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto habla de la pureza que hay en un niño, porque el niño es fiel a creer y esa fe agrada a Dios. También en Marcos 10:45 vemos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Y en el capítulo de Marcos 16:15, Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. En resumen, el libro de Marcos es un evangelio que enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza, y está escrito con sencillez y se mueve de un pasaje para otro, de un episodio de la vida de Jesús a otro. Y aunque Marcos no pone una genealogía a los gentiles como lo hizo Mateo, pues los gentiles no estarían interesados en el linaje de Jesús. Pero después de la introducción de Jesús y su bautismo, Marcos describe el ministerio público de Jesús en Galilea, donde llama a sus primeros 4 discípulos y sus 12 discípulos posteriormente formaron este grupo de 12. Y ahí viene así la obra, la vida, muerte y resurrección de Jesús, y también revelando así claramente tanto a judíos como a gentiles la revelación de que Jesús como el Mesías o el Cristo, que es otra palabra para llamarlo Mesías, es Cristo, de ahí el nombre Jesús Cristo. No le quite la S cuando lo menciono, no diga Jesús, no diga Jesucristo, es Jesús Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el enviado de Dios, Jesús el Cristo. Y vemos que ahí aparece que Él es el enviado de Dios, y el Evangelio de Marcos es el evangelio más cortito de los 4 evangelios, solamente consta de 16 capítulos, y ahí se presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Por eso se dice el enviado de Dios, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su sacrificio quita el pecado del mundo. Y Él vino para enseñarnos, para sacrificarse y para también decirnos que el más grande en el reino de los cielos tiene que ser el más humilde servidor en la tierra. Y esta es la conclusión del libro de Marcos, el segundo de los 4 evangelios de la Biblia del Nuevo Testamento. Les invitamos a nuestro siguiente estudio del libro del Evangelio de Lucas. Y también te invitamos a que vengas a dar fe y con tu boca confieses que Jesucristo, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también murió por ti, por tus pecados, por tus rebeliones, por todo lo que tú hayas fallado a Dios. Y si tú lo confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón como un niñito en fe, esto es suficiente para que seas salvo, pues la salvación viene de Dios y no es don de hombres, pero es dádiva de Dios, dádiva gratuita para todo el que cree. Si gusta, repite conmigo esta breve oración que hará que tu nombre sea escrito en el libro de la vida eterna y que sea mencionado aquel día en el cielo, para que tú pases de muerte a vida eterna.
Repite conmigo si tú quieres y si tú crees, ¿verdad?, que Jesús es el enviado de Dios, el Mesías. Señor Jesús, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, límpiame de mis pecados, perdóname por todas mis maldades, por todas mis culpas y faltas. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Señor Jesús, sáname, restáurame, perdona todas mis iniquidades y todas mis faltas. Yo te confieso y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y todo te lo pido, mi Rey Jesús, en tu poderoso nombre. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti